Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Ya estamos transmitiendo en vivo. Esperemos que ya se hayan todos reunido allí en la sala de tu casa para que podamos comenzar y que tú puedas escuchar la palabra que Dios ha preparado para ti en esta preciosa tarde. Dice en el Salmo 133, versículo 1: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esperamos que ahorita tú estés en armonía con nosotros y te unas en un mismo sentir para que adoremos unos momentos a nuestro Dios. Le demos gracias por la oportunidad que nos da de poder transmitir a través de las redes sociales su palabra y que puedas escuchar el consejo que Dios tiene para ti. Vamos a hacer una oración. Córrele y ve y dile a alguien que vaya y se siente ahí en la sala contigo para que puedan escuchar la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de aquí del Centro Cristiano El Buen Pastor, donde pastorea nuestro hermano Jesús Gutiérrez Herrera, quien nos permite transmitir desde esta iglesia. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí unos momentos para impartir tu palabra, pidiéndote, oh Dios amado, que tú toques los corazones de todos aquellos que van a escuchar el consejo de tu palabra, que tú, Señor mío, seas el invitado de honor a nuestros corazones, y que, Padre eterno, esta palabra, Señor, podamos nosotros lograr y decidir ponerla por obra. Padre, toca cada corazón de cada niño, de cada joven que va a estar allí, Señor mío, escuchando esta palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Bueno, ahora te invitamos a que te unas a nosotros para entonar este canto en adoración a nuestro Dios, porque grande ha sido su misericordia para con cada uno de nosotros, y esperemos y Dios se agrade y nos bendiga a través de su palabra. Amén. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación.
consejo de la palabra de Dios en esta tarde, pues etiquétalo allí, y si también haz tus comentarios, y si tienes alguna petición de la misma manera, escríbenos ahí y nosotros estaremos orando aquí en este lugar por cada una de sus peticiones. Así que le voy a dejar el lugar a la palabra de nuestro Dios. Prepara tu corazón para que seas Dios hablando a tu vida y puedas tú de alguna manera ser bendecido en esta preciosa tarde. Dios te bendiga y dejo lugar a nuestra hermana Josefina. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que nos va a dar en esta hermosa tarde de poder predicar su palabra, y gracias a cada uno de ustedes que nos están viendo desde la comodidad de su hogar. Queremos darles las gracias por permitirnos entrar a la comodidad de ahí, de sus hogares, y compartir con ustedes esta palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta hora. Como decía nuestra hermana, pedimos que cada uno de ustedes ahora se reúnan ahí con sus hijos, con su familia, para que todos unidos podamos escuchar el consejo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y voy a pedir que abramos nuestras Biblias. Si usted la tiene ahí a su mano, puede abrir conmigo la palabra del Señor, y vamos a ir ahí al libro del profeta Jonás, capítulo 3, y vamos a estar leyendo ahí del verso 1 al verso 4. Dios hoy tiene un mensaje muy importante, mis amados hermanos, para cada uno de nosotros. Dios quiere hoy hablar a nuestro corazón en medio de este caos que hoy podemos estar viendo, pero bueno, Dios tiene una palabra de fortaleza para nosotros, una palabra de advertencia para nosotros, y vamos a estar viendo un hermoso tema que Dios nos ha dado en esta tarde. Y vamos a leer para ello aquí en Jonás, en el libro del profeta Jonás, capítulo 3. Vamos a darle lectura ahí del verso 1 al verso 4. Dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra, y ahí donde usted está, cierre un momento sus ojos y vamos a orar, y vamos a pedir que el Señor nos hable a través de esta escritura, amén, y que en esta tarde podamos ser alimentados con la palabra de nuestro Dios, amén. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, bendito Dios, por esta hermosa palabra, oh Dios, que tú nos has dejado escrita, mi Dios amado, para que nosotros, tu iglesia, oh Dios, caminemos conforme a tu palabra. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor, y que esta palabra que tú nos vas a dar en esta tarde, mi Dios amado, sea de edificación para cada oyente, Señor, que vaya y llegue hasta los hogares donde se encuentran ahora reunidos nuestros hermanos, mi Dios, y que ahí tu Espíritu Santo, Dios, toque las vidas, toque los corazones, mi Dios amado. Háblanos en esta noche y edifícanos a través de tu palabra, mi Dios amado. En el nombre de Jesús nos depositamos en tus manos para que seas tú el que nos instruyas en esta hora, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Y bueno, una vez más damos la bienvenida, hermanos, a cada uno de los que ya se encuentran ahí, y vamos a iniciar este hermoso mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Gracias al Señor, porque aunque hoy nuestras iglesias están a puerta cerrada, Dios nos ha dado este medio para poder llegar a cada corazón y a cada una de nuestras vidas, ahí en nuestros hogares, para que ahí podamos ser alimentados con la palabra del Señor. Y miren que Dios nos trae un tema bien importante para nosotros en esta tarde, y el tema que traemos para cada uno de nosotros dice: una segunda oportunidad. Ese es el tema que hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes, una segunda oportunidad. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, no amamos y a veces deseamos una segunda oportunidad? Esta vida trae a nosotros todo un aprendizaje en el que a veces nos equivocamos, a veces cometemos errores que quisiéramos poder retroceder el tiempo y a veces no se puede. Nuestros jóvenes en las escuelas o en las universidades a veces reprueban las materias que tienen,
y anhelan una segunda oportunidad para poder pasar ese examen que necesitan para poder terminar su carrera. Y qué bonito es cuando se nos presentan esas segundas oportunidades de poder rectificar, de poder volver atrás y de poder enmendar aquello que tal vez hicimos mal, aquello que tal vez tomamos una decisión equivocada, pero que se nos da esa preciosa segunda oportunidad para que nosotros, mis amados hermanos, podamos hacer las cosas de una manera correcta. Amén. Y entonces por ello traemos este tema hoy, en medio de toda esta situación en la que el mundo está viviendo, en la que vamos a ver a través de este mensaje cómo el Dios que nosotros le servimos es un Dios de segundas oportunidades. Y aunque pareciera que no es así por todo el caos que tenemos hoy en nuestra sociedad, pero vamos a ver hoy a través de la palabra cómo Dios le dio una segunda oportunidad al profeta Jonás de volver a hacer las cosas que Dios le había mandado hacer. Y también vamos a ver, bien importante, cómo Dios le dio una segunda oportunidad al pueblo de los ninivitas. Muy importante, ese Dios grande y maravilloso que usted y yo tenemos es un Dios de misericordia, es un Dios de nuevas oportunidades. Y así como vamos a ver en este mensaje, cómo Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, cómo Dios le da una segunda oportunidad al pueblo de Nínive y cómo Dios nos quiere dar a nosotros también una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas. Antes de este llamado que recibe el profeta Jonás, registra la palabra de Dios que él ya había recibido un primer llamado, una primer llamada de Dios en el que Dios le habló a este profeta estando en su tierra, estando con los suyos allá con el pueblo hebreo. Y dice la palabra de Dios que ahí Dios le habló. Y para nosotros poder analizar bien esta historia, vamos a ver, hermanos, cómo Dios ya le había hablado la primera vez al profeta Jonás, porque el tema dice una segunda oportunidad. Pero vamos a ver cómo ya Dios le había hablado una primera vez a este profeta. Y para ello vamos a ver ahí mismo en el libro de Jonás, capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Si ustedes tienen ahí a su mano la palabra, yo se los voy a estar leyendo. Y este es el primer llamado que Dios le hizo al profeta, en el que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Fíjese bien qué importante y por qué Dios hizo este llamado al profeta. Dice la palabra de Dios que a la presencia de Dios subió toda la maldad que estaba en aquel lugar, toda la maldad que estaba en la ciudad, y había llegado hasta la presencia de Dios. Y Dios había determinado traer juicio sobre aquel lugar. Dios había tomado una decisión de una manera tremenda, en la que venía una catástrofe tremenda a la ciudad de Nínive. Todos iban a sufrir las consecuencias, y para ello Dios necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a anunciar el mensaje. Porque es importante el nombre de Jonás. Dice la palabra que Jonás significa mensajero o paloma. Dios necesitaba un mensajero que fuera a llevar la palabra de Dios a aquel lugar que estaba por ser el centro del juicio de Dios. Y cuando viene la palabra de Dios, dice: levántate, esta era la orden, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, anúnciales, porque su maldad es grande y ha subido delante de mi presencia. Y Dios estaba muy molesto, mis amados hermanos, con aquella ciudad. Dios estaba enojado con aquel lugar porque había mucha maldad. Y dice el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero este verso 3 lo vamos a detener un poquito. ¿Por qué? Porque yo quiero primero enfocarle, hermanos, y llevarle al por qué Dios estaba tomando esta determinación. Porque hay mucha pregunta el día de hoy. La gente se está haciendo preguntas si esto que está sucediendo es un castigo de Dios, si es un juicio de Dios, o qué está pasando en nuestro mundo. Todo el mundo está siendo afectado.
Esto es en todas partes, en todo país, en todos los 5 continentes de nuestro mundo están siendo afectados por esta plaga que hoy está cayendo sobre nuestras naciones. Y hay muchas preguntas, pero yo quisiera hacerle esta pregunta en esta hora, mi hermano. Y dice, esta pregunta, fíjese bien, dice, Nínive en la actualidad. Pregúntese, Nínive en la actualidad. Es algo tremendo, hermano, porque mire, dice la palabra del Señor, vamos a estar viendo cómo todas las características que estaban en aquella ciudad, que Dios estaba por destruir. Si nosotros nos ponemos a analizar nuestra sociedad o nuestro mundo, vamos a encontrar que esas características que estaban en esa ciudad, las podemos ver en nuestra sociedad el día de hoy. Y esto es algo lamentable, mi hermano. Por esto este mensaje vamos a ver una segunda oportunidad que vamos a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que había en la ciudad de Nínive es lo que tenemos el día de hoy en nuestro mundo, en nuestros países, en nuestros gobiernos, en nuestras familias. Es algo tremendo lo que está sucediendo el día de hoy. Y yo quiero llevarle un poquito a la historia de Nínive, la Nínive antigua, aquella ciudad a la que Dios estaba enviando al profeta Jonás. Y dice que aquella ciudad era la capital de Asiria. En el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19, usted ahí encuentra parte de la historia o de los ancestros de esta ciudad de los ninivitas. No lo vamos a leer, usted apúntelo para que lo lea con paciencia ahí en su casa. Pero va a encontrar parte de la historia de esta ciudad. Pero en el capítulo 19, ahí del segundo libro de Reyes, versículo 36 nos relata de un ancestro de esta ciudad. Y mire quién era este rey, hermano, para que vea por qué Dios estaba molesto con aquel lugar. Dice la palabra de Dios en el verso 36 del capítulo 19. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Estamos diciendo que Nínive era la capital de Asiria. Amén. Aquel lugar donde habitaba este rey. Y vamos a analizar un poquito la vida de este rey, para que usted vea, mi hermano, por qué Dios estaba trayendo el juicio. Dice ahí segundo libro de los Reyes, capítulo 19, del verso 10 al verso 13. Miren qué interesante nos habla aquí la palabra. Dice, así diréis a Ezequías, son palabras del rey de Asiria, del rey Sennacherib. Dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decirte que acaso libraron sus dioses. Y mire, va a dar una lista, dice, a las naciones que mis padres destruyeron. Fíjense bien, había toda una genealogía. Dice, esto es a Gozán, Arán, Rezef, y de los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amar, el rey de Arfad y el rey de las ciudades de Saforbaim, de Ena y de Iba? Fíjese bien cuántas ciudades no habían destruido estos asirios. Toda la maldad que habían cometido en gran parte de lo que en aquellos tiempos se conocía como el mundo actual. Ellos no se tentaban el corazón, habían perdido toda sensibilidad para acabar con adultos, con niños, para darse al robo, a la rapiña, a la estafa, a la masacre. De esto vivía esta gente. Era un rey tremendamente malo, hermanos, muy malo. Dice aquí, usted puede ver aquí el corazón de este rey, un rey que estaba inclinado a la avaricia, al poder, a la conquista y sobre todas las cosas, mis amados hermanos, a subyugar todos los reinos de esa época. Era un rey malo y sanguinario. Dice que la historia dice que en la época de Jonás, esta ciudad de Nínive, fíjese bien, qué interesante. Dice, se le conocía como la ciudad de los ladrones. La ciudad de los ladrones, ya que a esto, dice aquí esta historia, que a esto se dedicaban, o este era el oficio de sus habitantes, al robo, hermanos, a tomar aquello que no era suyo. Y
aquel lugar. A veces nosotros, o mucha gente, dice Dios es malo, porque Dios permite catástrofes y Dios permite plagas y permite mucha maldad en el mundo. Pero déjeme decirle en esta tarde que no es Dios, sino que son las actitudes de nosotros los seres humanos. Somos nosotros quienes movemos a que Dios tenga que traer el juicio sobre la tierra porque no decidimos tomar el camino correcto, como este lugar, como esta ciudad. Ahora medite un momento y diga, la ciudad de Nínive en la actualidad se ha convencido a través de lo que le estoy diciendo que es la ciudad que estamos viendo, que estamos teniendo en nuestra sociedad el día de hoy. Hay una palabra profética en el libro del profeta Isaías que está adaptada a este tiempo, que se está cumpliendo en nuestros días. Y quiero compartirla con usted para que usted vea que esa ciudad de Nínive es la que estamos viviendo en este tiempo. Dice en Isaías capítulo 24, del verso 5 al verso 13, mire, escuche con mucha atención cada verso de esta palabra profética que nos dejó escrita el profeta Isaías. Dice el verso 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Fíjese bien el temor de hoy con el coronavirus, es que la gente se está terminando y que está muriendo mucha gente, pero es profético, hermano, es profético. Dice el verso 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa, porque hoy incluso podemos ver nuestras iglesias a puerta cerrada. Y dice el verso 9, no bebieron vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Versículo 10, mire qué importante. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Y hoy los gobiernos nos están diciendo todos a casa, a puerta cerrada. Esto se está cumpliendo al pie de la letra, mi hermano. Solo alguien que no quiere abrir sus ojos para ver la realidad de lo que está sucediendo. Dice, toda casa se ha cerrado para que nadie entre. Versículo 11, hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Y esta palabra, mi hermano, se está cumpliendo porque el profeta Isaías nos está diciendo 4 cosas muy importantes por las cuales viene la ruina, por las cuales viene la destrucción, mi hermano. Por eso hoy estamos haciendo un llamado al pueblo de Dios, un llamado a todo aquel que anda alejado o a aquellos que no han venido a Jesucristo, que vengan porque es palabra profética lo que hoy se está cumpliendo. Dios está molesto con la tierra, mi hermano. Dios está molesto con todo el pecado que ha sobreabundado sobre nuestras ciudades, sobre nuestros países. Cómo dice la Biblia, cómo los moradores de la tierra se han contaminado. Y dice, han traspasado las leyes, han falseado el derecho o se han dado a la corrupción. Dice, han quebrantado el pacto sempiterno. Y esto trae juicio, mi hermano. Trae juicio a nuestra tierra. Dice, la contaminación nos habla del pecado que el ser humano el día de hoy no ha querido, mi hermano, dejar de practicar. Dice, hoy han dejado las leyes de Dios, estableciendo leyes al gusto del ser humano. Eso ha acontecido en
en nuestros países. Dice, hoy han dejado las leyes de Dios por establecer las suyas propias. Se han entregado a la corrupción. La tierra está llena de violencia, de robos, de injusticia. Hoy falta el respeto y el temor a Dios, mi amado hermano. Han quebrantado los pactos de Dios para establecer los suyos propios. Y hoy que vemos todo esto que está sucediendo, mi hermano, vemos con claridad que el ser humano no ha querido venir al arrepentimiento, no quiere venir a la salvación que ofrece Dios a través de Jesucristo. Y es importante que usted y yo hoy hagamos un alto y hagamos una comparación, mis amados hermanos, de aquella ciudad que existió en aquella época y nuestro tiempo de hoy, o nuestra sociedad de hoy. Y usted va a ver con claridad que hay gran parecido, o las características son las mismas. Ahora pregúntese si Dios está molesto o no. Y vamos a encontrar la respuesta a muchas preguntas que se están haciendo hoy, incluso por las redes sociales. Ahora sí, vamos a volver a Jonás. Solo quería darle para que usted vea por qué Dios estaba molesto y por qué Dios le estaba hablando a Jonás para que fuera a llevar el mensaje de la palabra. Dijimos que le habló una vez, pero Jonás dijo, no, yo no voy, y se fue para Tarsis. Quiso huir de la presencia del Señor, y esa fue su primera reacción cuando Dios le habla por primera vez. Yo quiero hacerle una pregunta, mi hermano. ¿Cuál está siendo su reacción en estos días? ¿Qué ha pensado usted? ¿Qué ha meditado en estos días? ¿Qué ha pensado hacer en estos días? Con tanta mala noticia a través de los noticieros y de la internet. ¿Cuál ha sido su pensar? ¿Qué ha decidido hacer? Como iglesia de Jesucristo, los que ya formamos parte de ella. ¿Cuál es nuestra postura en medio de toda esta crisis, en medio de todo este caos? Dios nos está hablando hoy. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Qué vamos a hacer en medio de este mundo que está colapsando? Vemos la decisión que tomó Jonás, fue una decisión completamente equivocada. Quiso huir de la presencia de Dios y no hacer aquello para lo que Dios le estaba llamando. Qué importante, mi hermano, es que usted y yo atendamos al llamado de Dios. Cuando Dios nos habla a llevar un mensaje. Porque cuando Dios nos llama a dar un mensaje, mi hermano, es porque Dios ya tiene todo un plan. Dios ya tiene toda una estrategia de lo que va a hacer en medio del caos. Por eso medite un momento y piense y diga, me conviene obedecerle a Dios. Me conviene hacer aquello que Dios me está enviando a hacer. Porque dice el capítulo 1 de ahí de Jonás, que Jonás empezó a pagar su pasaje para huir de la presencia de Dios. Pero allá donde él estaba, dice la Biblia que se levantó en medio de la embarcación una gran tempestad, que todos creyeron que se partiría la nave. Cuando vieron toda aquella situación, mi hermano, fíjese la reacción de la gente que no conocía al verdadero Dios. Dice la palabra de Dios que todos aquellos marineros empezaron a clamar a Dios y a despojarse de aquello que le hacía peso a la nave. Y dijo alguien por ahí, miren, en medio del caos y de la crisis, todos sabían qué hacer. Y el que conocía a Dios, el que tenía la verdad y el conocimiento del por qué estaban sucediendo las cosas en la ciudad, o del por qué estaba viniendo el caos, dice la Biblia que Jonás decidió bajar a dormir. Alguien dijo que es el primer cristiano que se durmió en una reunión de oración, porque decidió bajar a dormir. Y cuando fueron a despertarle y a decirle que clamara a Dios, porque mire, hermano, hasta los inconversos y aquellos que no conocen a Dios, en medio de todo lo que está sucediendo, ellos están buscando la manera de cómo
y de cómo ir a la presencia de Dios para que Dios pare todo este caos. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, que conocemos al Dios verdadero, que conocemos el por qué vienen plagas, el por qué vienen juicios a la tierra, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál ha sido nuestra reacción en estos días? Hay algo hermoso, hermanos, lo que tuvo que hacer Dios con Jonás. Tuvo que tratar de una manera algo duro, porque dice la palabra de Dios que aquellos marineros tomaron la decisión de echarlo al mar, porque llegó un momento en el que Jonás creyó que esa era la solución. Y déjame decirte, mi hermano, que cuando tú y yo estamos confundidos y quitamos nuestra mirada de lo que es Dios, el enemigo viene a nuestra vida y te dice, ya pecaste, ya hiciste lo incorrecto, te mereces la muerte. Y esa fue la actitud de Jonás cuando les dijo a los marineros, échenme al mar, porque Dios está molesto conmigo. Y si yo muero, todo se va a solucionar. Nosotros podemos ver en el capítulo 2 de ahí de Jonás, cómo Jonás hace una hermosa, pero hermosa oración desde el vientre del pez. Por eso hoy le estamos haciendo un llamado al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Iglesia, reacciona y ponte a clamar a Dios. Tú sabes que esa es la solución para todo el caos. Tú sabes que esa es la solución para gran parte de nuestra sociedad. Clama a aquel que tú has conocido durante años, aquel que te dieron a conocer en cada mensaje en el que tú venías y te sentabas en una de nuestras sillas y ahí Dios te enseñaba y se daba a conocer contigo. Hoy es el tiempo que tú actúes y que tú practiques todo aquello que aprendiste y no digas, échenme al mar y todo esto se va a terminar. En ese momento que Jonás clama a Dios, todo el capítulo 2 relata la historia de la oración de Jonás. Usted lo puede leer con paciencia en casa. Es algo hermoso, es algo precioso. Dice la Biblia que ahí entró el arrepentimiento. El que dijo, ¿qué estoy haciendo yo? No estoy haciendo lo que Dios me envió a hacer. Y toma la decisión de reconciliarse con Dios. Y qué bonito, porque es ahí donde entra una segunda oportunidad. La segunda oportunidad. Porque mire lo que hace Dios. Dice ahí en el capítulo 2, verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y en ese momento Dios le estaba diciendo a Jonás, te estoy dando una segunda oportunidad. Que vayas a hacer aquello que ya te había dicho. Aquello que ya te había mandado a hacer. Qué hermoso es nuestro Dios, mis amados hermanos. Un Dios de oportunidades. Un Dios que si nosotros nos arrepentimos, Él vuelve su mano atrás y nos favorece. Conozcamos verdaderamente ese Dios maravilloso y grande. Segunda oportunidad, mis hermanos. Y ahí sí, yo puedo ver, entra en la historia cómo Jonás sale corriendo después de que ese pez lo vomita ahí en la orilla, yo creo, de la playa, y sale a tierra y empieza a correr rumbo a la ciudad, ahora sí, y entra por aquellas calles, mi hermano. Imagínese al profeta, porque así debemos de estar usted y yo en este tiempo, en esta época, recorriendo cada una de aquellas calles, mi hermano. ¿Y qué decía Jonás desde que entró en la puerta de Nínive, aquella ciudad que ya decíamos era una ciudad dada a la rapiña y el robo? Era una ciudad de ladrones. Pero dice la escritura, ahí en el capítulo 3, verso 4, que desde que entró Jonás a aquel lugar, a aquella ciudad, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjese bien, mi hermano, imagínese a Jonás yendo por aquellas calles y diciéndoles a aquellas personas, Dios trae un mensaje para ustedes, arrepiéntanse, vuélvanse atrás, vuélvanse de ser ladrones, vuélvanse de estar ofendiendo a Dios y clamen
se ponga en la brecha. Alguien que tome esa decisión, como lo hizo Jonás. Yo creo que él clamaba a voz en cuello, hermanos, y gritaba fuertemente y daba aquella advertencia a aquel pueblo. Porque mire, es muy importante, porque dice la palabra de Dios. Le voy a leer un verso en Isaías capítulo 58, verso 1. Dice la palabra: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Porque era importante, mi hermano, que Jonás cumpliera con este mandato. Porque es tan importante que usted y yo cumplamos con este mandato de hoy, que estamos con la oportunidad de reunir a nuestros seres queridos en casa y ahí poderles platicar a aquellos que andan descarriados, a aquellos que andan alejados, a aquellos que tal vez no han venido a las plantas de Cristo, pero que tenemos la oportunidad, mi hermano, hoy de platicar con ellos ahí en nuestros hogares y de invitarles a volver. ¿Por qué es importante que nosotros lo hagamos? Porque dice la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 18: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero también nos dice el mismo profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 9. Dice: y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Mire qué responsabilidad del mensajero. Es tiempo, mi hermano, que usted y yo tomemos una seria responsabilidad del mensaje que Dios nos ha dado para dar. Es tiempo que usted y yo dejemos de jugar y dejemos muchas de las veces de solapar las cosas malas que se hacen en nuestros hogares y empecemos a dar un mensaje de advertencia e invitemos a nuestros seres queridos a venir a reconciliarse con Dios, porque eso fue lo que hizo Jonás, invitando al pueblo ninivita a que se volvieran a Dios. Qué hermoso, hermanos, poder cumplir con ese mandamiento que Dios nos da. Hoy Dios ha puesto un alto, hermanos, en nuestras vidas. Hoy Dios nos está haciendo una invitación de entrar a nuestros hogares y tener un tiempo con nuestras familias para reflexionar, para meditar, para buscar enderezar aquello que hasta hoy hemos hecho torcido, para buscar la santidad y la reconciliación con Dios. No te quedes mirando, esperando a ver qué va a suceder el día de mañana. Entremos a nuestras habitaciones con nuestras familias y ahí busquemos el volvernos y dejar de hacer aquello que sabemos que ofende a Dios. Ese era el mensaje de Jonás. La Biblia dice que la predicación de Jonás fue escuchada por aquel pueblo, hermanos. Qué hermoso, hermano. Imagínese. Ve por qué es importante que nosotros hablemos a la gente. Ve por qué es importante que usted y yo tomemos la decisión de llevar el mensaje a aquel que no está todavía en Cristo. Porque no sabemos lo que el Espíritu Santo hoy puede hacer con esas vidas. Miren qué hermoso que aquella gente pudo escuchar ese mensaje, mi hermano. Fue algo maravilloso lo que sucedió en aquella ciudad. Una vez que escucharon el mensaje del profeta, la Biblia dice en el capítulo 3 del verso 5 en adelante, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, porque este, mi hermano, es el verdadero arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, mi hermano, mire lo que hizo esta gente que nunca habían conocido a Dios. Pero hoy nosotros, dijo un hermano, ¿qué ha hecho en estos días, hermano, de cuarentena en la que el gobierno nos tiene
dar vueltas alrededor de la mesa y aumentando kilos. Pero no es así. Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Dice que este rey mandó y dio esta orden. Y se volvieron con ayuno, se pusieron en cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y dice el verso 6, y llegó la noticia hasta los oídos del rey de Nínive, y se levantó de su silla, mi hermano, y se despojó de toda su grandeza, se despojó de toda su realeza, de sus vestimentas costosas. Y dice la palabra de Dios que se cubrió con un vestido de cilicio y se sentó en ceniza como un símbolo de humildad y de humillación delante del Dios de Israel. Y dice la Biblia en el verso 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Qué tremendo, hermanos. Miren qué decisión la que tomó este rey. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Pero hoy estamos viendo, nuestros ojos están pegados a la internet, al televisor, viendo a ver qué noticia nos da el gobierno, cuando deberíamos estar poniendo, como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice el versículo 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mi hermano, y quiero leerle el verso 10 porque es algo precioso lo que sucedió. Miren nada más la decisión que toma Dios después de que vio la reacción de aquella gente. Primero había enviado a Jonás con un mensaje en el que les había dicho: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero en el versículo 10, mire qué maravilloso, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué maravilloso, hermano. Mira todo lo que trae el clamor a Dios. Conozcamos a ese Dios de misericordia, a ese Dios de amor, a ese Dios que da una segunda oportunidad. Y entró una segunda oportunidad para el pueblo de Nínive, una segunda oportunidad de enderezar su caminar. ¿Qué estamos esperando, mi amado amigo? Tal vez tú que nos vas a escuchar a través de estos medios, que no has venido a Jesucristo. ¿Qué estás esperando para venir a conocer a nuestro Dios? Ven y acércate a Él, y no pienses: yo creo que con esta pandemia vamos a morir todos. Piensa en volverte a Dios, en clamar a Dios, y Él te va a dar una segunda oportunidad para que tú le sirvas con todo tu corazón. Y te va a dar vida eterna a través de Jesucristo. Y va a salvar tu alma de condenación. Qué maravilloso es nuestro Dios. Segunda oportunidad para los ninivitas. Clamemos a Dios, mis hermanos, que es rico en misericordia. Le voy a leer esta cita en Joel capítulo 2 verso 13. Es un texto algo conocido. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y el profeta Miqueas en su capítulo 7 verso 18 nos dice: ¿qué Dios como tú? Ve a aquel profeta levantando sus ojos al cielo y diciendo: ¿qué Dios como tú? Que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso.
conocer a ese Dios que dice la Biblia, que una vez que te perdona, se olvida del pecado y te da una segunda oportunidad porque es rico en misericordia. Tal vez estos 40 días que hemos estado ahí en casa es para que tú y yo reflexionemos y pidámosle al Señor esa segunda oportunidad. Estamos por terminar con este último punto. Dice la palabra de Dios que una vez que Dios decide no castigar al pueblo de los ninivitas, el profeta Jonás se molestó mucho, hermanos. Y esa es la reacción de mucho pueblo cristiano también. A veces oramos para que el Señor restaure a alguno de nuestros hermanos o salve a alguna persona que no conoce de Dios. Y una vez que Dios lo hace, nosotros esperábamos que Dios le castigara y que Dios trajera sobre él juicio, porque a nuestros ojos o a nuestro parecer se lo merecía. Pero Dios, mi hermano, que es rico en misericordia, hace las cosas de una manera diferente. Así es que no tomemos la actitud de Jonás, porque dice la Biblia que Jonás se enojó y oró a Dios y le dijo: quítame la vida, porque esto era por lo que yo no quería venir a predicar, porque yo te conocía que eres un Dios clemente y misericordioso y que te ibas a arrepentir y no los ibas a castigar y no los ibas a matar. Y dice Dios que le dijo: haces bien en enojarte. Eso está en el último capítulo, en el capítulo 4. Y dice la Biblia en el versículo 5: y salió Jonás de la ciudad, capítulo 4, verso 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra a ver qué acontecería con la ciudad, porque todavía estaba con la esperanza de que Dios les trajera el juicio. ¿Cuál es tu reacción, mi hermano, tú como iglesia de Jesucristo? ¿Estás esperando que a través de esta pandemia que está sucediendo Dios traiga juicio al mundo? ¿O te duele en tu corazón y quisieras que la misericordia de Dios retire todo lo que está por venir a la tierra? Nuestra actitud debería de ser clamar a Dios para que Dios salve a aquellos que todavía faltan por entrar. Amén. Y no estar esperando a que Dios castigue a la gente. Dice aquí que Dios tuvo que hacer entender al profeta que así como le había dado la oportunidad a él de salir de aquel pez y darle una segunda oportunidad, Dios amaba a los ninivitas, y al anunciar ese mensaje, Dios quería de igual manera darle una segunda oportunidad al pueblo de Nínive también. Y Dios hoy a nosotros nos quiere ofrecer una segunda oportunidad. Después de que pase este tiempo, mi hermano, no sabemos qué va a suceder al terminar los 40 días. Pero lo que suceda, y si Dios nos permite regresar a nuestros templos, a nuestras iglesias, a servirle al Señor, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Con qué actitud vamos a regresar? ¿Va a ser con la misma actitud o va a ser con una actitud de servirle al Señor con todo nuestro corazón? Voy a darle un último texto y con esto vamos a estar dando por terminado este mensaje. Dice en Job, capítulo 22, verso 21: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Qué hermoso, hermanos, podernos hoy volvernos y amistarnos con Dios. Esa es la invitación. Amístate con Dios para que Él te dé una segunda oportunidad de hacer bien las cosas para Él. Mi hermano, yo le voy a invitar que ahí donde usted está, cierre sus ojos unos momentos. Cierre sus ojos unos momentos conmigo y voy a orar por usted hasta el lugar donde usted se encuentra. Y voy a pedir en esta oración al Señor que Dios en su misericordia nos otorgue una segunda oportunidad. Cierre sus ojos conmigo y vamos a estar orando por usted en casa. Padre, te alabamos en esta hora, bendito Dios, y te agradecemos en gran manera, oh Dios, porque hoy tú nos estás trayendo un mensaje de reflexión, un mensaje, Señor, donde tú nos has hablado al corazón y dices: medita en cómo has llevado tu vida hasta el día de hoy, medita cómo has vivido para mí en estos años que yo te he dado de paz. Hoy, si tú vuelves tu corazón
dice el Señor. Si tú vuelves tu camino a mí, estoy dispuesto a darte una segunda oportunidad para que tú tomes la decisión de servirme con todo tu corazón. Padre, en esta hora te doy gracias por cada oyente que desde sus hogares han estado prestando oído a este mensaje. Padre, ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tu Espíritu Santo lleve convicción a cada corazón. Y Señor, si está escuchándonos alguna persona que se encuentra alejada de ti, Padre mío, que tome muy en serio este consejo y hoy tome la decisión de volverse a ti. Y si hay algún amigo o amiga que están escuchando este mensaje, mi Dios, que hoy tomen la decisión de entregarte su vida para que tú también les concedas una segunda oportunidad de hacer las cosas bien para ti. Agradecemos por la oportunidad que nos has dado de llevar el mensaje hasta los hogares de nuestros hermanos. Bendecimos sus vidas y pedimos que la protección de tu Espíritu Santo y la sangre preciosa de Jesucristo cubra cada hogar de nuestros hermanos que nos están escuchando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.